muy buenas a todos. Hoy estamos con don Miguel Ancho Bastos. Ha tenido la cordialidad de volver al canal y nada, hoy quería entrar un poco en el tema de una conferencia que tiene usted subida y profundizar un poco, si es posible, que es Sí. sobre la teoría austríaca de las clases sociales, ¿no? Que vamos a profundizar un poco a lo largo de la entrevista. Pero bueno, para empezar me gustaría comentarle un tema de actualidad brevemente, que es, por ejemplo, el tema de Rejón. Y en este sentido quería preguntarle si qué le parece, si pudiera ser una cortina de humo, lo que no quita que pueda ser verdad, pero si no, en el momento de sacarlo, o si nos está enfocando como siempre el discurso hacia temas que no A deberían ver, de ser primero, yo no enfocados. me No sé gusta así cómo lo ve atacar a esto. quien está caído. No, no, no es mi estilo. Que se entienda. Sí, Con la justicia y con sus problemas. No es mi estilo. Entonces, vale. Eh, ¿Qué veo yo desde fuera? Yo veo hay luchas de poder entre. Desde fuera, luchas de poder en la izquierda. Normalmente este tipo de cosas, por viendo de los medios que sale y viendo de quién más lo ataca, veo que es una cuestión de porque allí sobraba el Rejón o era un estorbo para unificación de la izquierda, algo así, sin tener mayor información, ¿no? Solo la que veo en los medios. Pero desde fuera yo diría que es una lucha de poder pues, para intentar unificar de nuevo el espacio de la izquierda, de la izquierda del PSOE. Y como Errejón, pues parecía una especie de sí, obstáculo, porque era un líder nato y lideraba una de las fuerzas, digamos que así digamos que se suavizaría el campo. Ahora, si es así, no lo sé, si yo digo desde fuera y sin mayor información, y haciendo un análisis político, no un sí. análisis de esto. Normalmente ese tipo de cuestiones se sustancian así con algún tipo de filtración o algo así, ¿no? Pero también en el ámbito de la derecha, filtraciones de corrupción o así, muchas veces vienen del propio entorno. Entonces, yo lo vería algo así. Ahora nos enteraremos después. Creo que ya está suficientemente atacado como para que se Sí, meta más ya gente a veremos. atacarlo, Vale. ¿no? Sí, sí, no, se está dando muchísimo bombo, eso está claro, y también favorece, por ejemplo, a Hombre, Sánchez, ¿no? Que ahora nos habla de le él y desvía, siempre que se está hablando de lo de le Sánchez, desvía. Lo que pasa que, a ver, no lo sé. sí, Yo siempre dije que el problema de Sánchez, único problema político que podía tener es su izquierda, el espacio de sumar Podemos, ¿no? Porque es un espacio muy inestable, porque está compuesto de muchos partidos, pues hay muchas luchas entre ellos. Ya en Galicia le pasó, que también se fragmentó en trozos, y al no tener un partido, al solo digamos, un paraguas que recoge a muchos partidos, eso tiene muchos puntos posibles de fractura, muchos puntos de ruptura, y puede ser así. El debate es si a Podemos le interesa que siga Sánchez o no. Son también especulaciones, no me haga mucho caso. Yo digo desde fuera, lo diría si fuera de otro país, lo diría así con más claridad. No tengo información, no lo sé. Desde luego, Podemos tiene que apoyar a Sánchez, pero le interesa que esté mucho tiempo Sánchez, porque ¿cómo se configuraría mejor? ¿Contra la derecha o contra Sánchez? Porque al final, si están con Sánchez, tienen que aprobar las medidas de Sánchez. Y no todas le gustan, y eso también los desgasta. Le pasa algo simétrico a lo de Vox. Vox obviamente no quiere a Sánchez. No lo quiere para nada. Pero apoyar al PP para su estrategia podía ser bastante dañino. O sea, quedar en las manos del PP, tener que apoyar al PP en sus normas, ¿no? claro, Quedaría como una especie de muleta, se identificaría como una especie de muleta, y sí, si sí. quieren hacer una estrategia nueva, no sé si le convendría mucho. Repito, esto lo iremos sabiendo con el tiempo. Sí, bueno, iremos viendo. Luego quería también plantear una pequeña reflexión, y es que el otro día le oí una entrevista donde hablaba con un chico y le decía que los libros de texto y demás, que parecía incluso que estaban planteados para que la gente no le Eso interesase es leer, una, ¿no? hombre, es Y aquí una quería malicia. plantearle si... No todo lo que digo Sí, sí, lo digo con obviamente cierta es un ironía, poco... pero a veces me lo parece, sí, porque yo Claro, veo que claro, sí, yo es pregunto, ¿y un leyeron esto? timo. No, al final, mucha gente, muchos estudiantes no leen los libros de texto, leen un resumen o leen una cosa. Y no sé si los libros de texto me refiero, los manuales, los libros de lectura obligatoria, pues son los más adecuados para un niño o una niña de hoy. Claro, no, yo opino un poco igual, que cuando empecé a leer algunos libros que empecé a recomendar así más profundos y tal, ves con mucha más profundidad y pues te dan ganas de seguir estudiando y profundizando y demás, ¿no? En un manual que te va diciendo como datos
Yo así, creo que bueno, un al poco por joven, a encima, la persona joven, al que estudiante, hay que enseñarle a que sí, lea, un que le poco. guste. Y no necesariamente darle un canon, sino que lea unos libros y que vaya leyendo, que se aficione más o menos cada uno con sus intereses. Después ya llegará a esos clásicos. Al Quijote, por ejemplo, se llega mejor eh, pues como hacemos nosotros, estudiando el pensamiento de la época, viendo qué enseñanzas puede tener políticas, qué enseñanzas puede tener sociales, qué enseñanzas puede tener económicas, y a partir de ahí creo que se disfruta mucho más que leerlo así a palo seco a una edad que, digamos, muchas veces no se comprende el idioma de la época, el castellano de la época, o no se comprenden los ejemplos de la época, ni muchos de los debates que tiene. Cuando, cuando queman los libros o así, el cura escoge, hay mucha sabiduría detrás, pero nosotros no sabemos por qué está escogiendo esos libros que el cura quema o el cura salva, ¿no? Que tienen una intención clara, pero Sí. De sería hecho, necesario conocer un poco la literatura de caballerías, etcétera. Es decir, pero tampoco es eso. Es decir, que yo creo que deberían enseñarse al joven, al estudiante, a que lea, a que sea capaz de leer el libro entero. Que el tema a lo mejor que lo escoja él. ¿No? Flexibilidad, porque algunos libros, repito, un libro gordo creo ahí. que yo pregunto y muchos no lo leyeron. Hmm. Sí, sí, estudias un poco lo que dice el libro, pero el libro no lo lee la gente en general. Y luego también tenemos la época que tenemos acceso al mayor conocimiento de la historia y no hay ni siquiera que prohibir, imagínese, un libro que no le interesa, ya no se prohíbe, la gente ya no lo lee teniendo el mayor acceso que se ha tenido Porque el nunca, ¿no? acceso a los Y la gente libros, está, pues, sea en en general internet, mucho tiempo sea en redes sociales, en ¿no? las librerías que ahora que hay virtuales, en las librerías físicas, que hay muchas formas de conseguir libros y libros incluso a buen precio, ¿no? En ofertas o cosas así. Sí, Sino, y veo que no se lee nada, que muchos jóvenes pues parece que prefieren que arranquen una muela a leer un libro, ¿no? No, a veces tengo esa sensación, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Eh, Y eso no sé pues, si son las redes que distraen a uno que no son capaces de centrarse en un texto largo y que están acostumbrados a saltar de un hipervínculo a otro. Eso no lo sé. No soy pedagogo, pero digo, me da esa impresión que antes, cuando yo empecé hace 30 años, pues bueno, por lo menos los jóvenes leían, les mandabas un libro, a lo mejor no lo leían todo, pero intentaban hacerlo, y algunos sí que los leían. Y ahora veo que no tienen, no sé si problemas de interés, y repito, inteligentes son igual de inteligentes antes que ahora. ¿No? Entonces, ujú, algo sí, debe fallar ahí. Yo no sé si el sistema escolar, el sistema o exactamente el contenido de los libros que se recomienda o una cosa así. Yo creo que eso podría discutirse por lo menos. Pero bueno, es una sugerencia, es una maldad mía, no es una ironía, pero no. Yo creo sí. que no son libros que precisamente inciten a la juventud a leer. Sí, además yo creo que también el tema de que haya Sí. como algo que estudiar, que es como un canon, y que te enseñen como que solo hay una cosa, también te quita el de decir, va, no puedo discutir, no puedo Parece que ya como aprendiste aprender por leer algo que esos no libros y se ha hay aprendido. Es mucho que como que te leer, pero no enseñan solo en un principio literatura, en por el todas las campo. asignaturas. En todas las asignaturas en filosofía hay un canon también, Sí, en sí, sí. historia seguramente hay un canon también. Es decir, se discuta, pues puede haber otro tipo de historias, otro tipo de argumentos, no que todos tengan que estudiar lo mismo. Además, lo que enriquece es que unas personas leen unos libros y otros otras. Así dialogan entre ellos y se comentan los libros unos a los otros y los pueden discutir. Y esto es bueno, tal, y hablan entre ellos, ¿no? Si todos saben lo mismo, poco tienen que comentar. Sí, sí. Es un problema también de lo que se le haya dado la potestad al Estado de legislar, bueno, de tener las escuelas, ¿no? Sí. Directamente Bueno, con que a mí me, su sí. doctrina, ¿no? Bueno, que a mí me gusta dar libros distintos, no me gusta que salgan las personas exactamente iguales, me gusta que unas personas lean unos libros, que otros lean Claro, otros, que me dice, pues me interesa este tema, pues profundice más en esto y después ya llegar al otro. No hay un orden, digamos, lógico de llegar a las cosas. Es decir, pues, puedes llegar al Quijote perfectamente pues, desde otros ámbitos, desde la política, desde la historia, desde la economía, puedes llegar al Quijote o otras obras de la época y normalmente las disfrutarías más. Pero bueno, eso es una opinión. Yo no soy pedagogo y no me hagan más caso en esto de sí. lo que Vale. Vamos ahora, si no, a entrar a un tema en el que es más experto y es el tema de la teoría austríaca de las clases sociales, ¿no? Cuando se habla de sí. clases sociales, mucha gente ya lo asocia al marxismo, pero usted tiene una conferencia subida a YouTube donde habla de este tema bastante en profundidad y nombra también libros y autores muy interesantes. No sé Hace si muchos nos quieres años. introducir A un ver poco. a ver si me acuerdo.
Sí, bueno, yo cogí aquí un par de frases sueltas que veo que son muy interesantes y donde me gustaría así profundizar más, ¿no? Por ejemplo, dice, si quieren ver el poder, vean el presupuesto, ¿no? Eso lo decía Que lo Schumpeter. dice, Decía, sí, bueno, es una paráfrasis de Schumpeter. Schumpeter en la crisis del Estado fiscal dijo que si queremos ver la historia de un país, la historia real de un país, hay que mirar el presupuesto, porque ahí se expresa realmente cuál era el interés del gobernante en cada momento, el interés real, a lo que dedicaba más fondos y a lo que dedicaba menos fondos, más allá de la retórica. Y es una frase muy interesante. Ese artículo estaba en una revista Hacienda Pública Española, traducida hace muchos años, no tuvo mucha, no, hace tiempo que no se habla de él, pero es muy interesante. bueno, yo todo lo que hablemos lo dejaré en la descripción y a ver si tiene un pelín más de impacto. Claro, actualmente en España, por ejemplo, se podría decir que un ministerio con mucho El mismo presupuesto es el Schumpeter de tiene un libro que se llama Imperialismo y la segunda parte en español se tradujo como Imperialismo y clases sociales. Porque es muy interesante Schumpeter. Sobre todo la sociología del imperialismo de Schumpeter me interesa muchísimo. Pero que se trabajaron juntos, que son dos trabajos distintos, pero como eran muy, relativamente pequeños, los juntaron los dos en un libro. Estaba en la editorial Tecno, si no recuerdo mal. Mm, Sí, sí. mm. Claro, entonces tenemos a Schumpeter, también menciona usted a Andresky, ¿no? Que habla sobre el tema en América Latina y en África. Parasitismo y su versión en América Latina. Y Claro, la entonces, organización militar y sociedad, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. El de parasitismo lo tradujeron, lo reimprimieron otra vez en Chile. Ahora es fácilmente disponible. Antes era casi imposible de conseguir. Y el otro es muy difícil de conseguir también. Están en español traducidos los dos, pero debieron ser ediciones cortas y no se difundieron mucho por España, creo que yo sepa. ¿No? Porque ahí habla de África, sí. Pero sobre todo en parasitismo y subversión en América Latina, lo que dice es que hay una clase como gobernante de parásitos que extraen rentas al resto de la sociedad. Vienen a decir esto. Y analiza el caso latinoamericano. Podría extenderse a otros países, ¿no? Pero él estudia en concreto el caso latinoamericano. Y explica cómo se organizan, cómo esa clase gobernante va, digamos, usufructuando el poder para sacar rentas y privilegios y monopolios y cosas para su gente. Son él, Acemoglu, el premio Nobel de este año, lo llamaría élites extractivas. Acemoglu Robinson, claro, sí. y entonces esta gente es consciente de lo que hace, ¿no? Lo que dice también en la conferencia, que da igual que le des un libro de Hadley, que ellos saben perfectamente las A ver, consecuencias que tienen ciertos... a ver, estoy hablando desde fuera, yo no estoy en un aparato de poder, ni mucho menos, Oh, sí, sí, obviamente. pero intuyo que ellos más o menos, no sé si son conscientes que, a ver, leímos estos libros, vamos a explotar, vamos a hacer, no, no. Aprenden unas normas más o menos tácitas, se educa normalmente la clase política se entra por cooptación, o sea que el que entra nuevo le van enseñando como el oficio y ellos hacen lo que saben. ¿No? Yo lo comparo muchas veces, un futbolista sabe jugar al fútbol, pero sabe la teoría del fútbol. Claro, ¿No? Estos jóvenes que hay ahora, ya mal, o estos ¿no? Que son jóvenes de 16 años, 17 años, y juegan muy bien. Le enseñan las cuatro reglas y juegan con la pelota, pero saben elaborar una estrategia o elaborar si tiene que ir 3-3-2 o 2-2-1, todo este tipo de estrategias que hacen los futbolistas, ¿no? Que hacen los técnicos. Las conocen o simplemente le dicen tú vete ahí y juega con las cuatro reglas y juega, ¿no? Pues muchas veces, supongo que muchos políticos son así, le enseñan las reglas, saben jugar a ese juego y lo hacen bien. Pero no es porque entiendan de alta teoría. Seguramente cuando sea mayor, este chico, si estudia para entrenador, podrá ser un buen entrenador. Pero de momento solo juega siguiendo las normas que le explicaron, ¿no? Y lo hace bien. sí, algo más Eso práctico no es tal vez cualquier que oficio. Te teórico. enseñan en cualquier juego, te enseñan las reglas del juego, se te da bien y juegas. Y los políticos yo creo que algo así. Te enseñan las cuatro reglas y juegas. Es decir, no derivan de una elaborada teoría de las clases, no leyeron a esta gente que hablamos, que vamos a hablar ahora de ella, ¿no? Sí, Y saben que es claro. así y saben que tienen que defender ese puesto, igual que el fútbol tiene que defender su portería o tiene que defender su campo, ellos tienen que defender lo suyo y juegan y pelean y saben hacerlo bien. Sí, sí. Es una impresión, ¿no? Pero no creo que haya un conocimiento profundo de la teoría política en las clases dirigentes. Simplemente saben que es así, Claro, saben que se juega así y si no juegas así te echan del campo, ¿no? claro, porque a diferencia de las aristocracias viejas, esto sí que rota, La ¿no? Sus aristocracia clases, ¿no? también aprenden el oficio, solo que lo aprenden en casa, digamos, ¿no? Sí, Aprenden viendo cómo hacen sus padres, aprenden viendo cómo funcionan sus primos, su entorno, etcétera. Y,
interiorizan el juego también, digamos, ¿no? Y las clases modernas democráticas o, digamos, de extracción, digamos, no aristocrática, o sea, élites sociales abiertas, eh, aprenden el oficio, normalmente de jóvenes, y se lo van enseñando. Normalmente dicen, este chico, esta chica tiene capacidades para esto. Simplemente lo apadrinan, lo protegen y le enseñan el oficio. Y a su vez, cuando se mayor, se lo enseñan a otros, ¿no? Pero no creo Sí, que sí. sea derivado de un gran conocimiento teórico del... No les da un libro ahí No, explicándoles lo que... algo sus asesores o la gente que tiene, seguramente sí. Pero ¿quién sabe jugar son ellos, ¿eh? Claro. Y Luego, cuidado, es un oficio difícil y arriesgado. Es que no es un oficio, no es un oficio fácil. Normalmente si pierdes, a lo mejor de los casos te echan fuera, pero muchos acaban en la cárcel. ¿Eh? En todo el mundo, en democracias incluidas. sí, no es algo de aquí, de España o de... No, es que jugó en todo el mundo. Si pierdes, te echan del campo. Claro. Entonces, la economía política también dice que es búsqueda de rentas, no hay que entenderla de otra forma, ¿no? Más igual benigna. Pero esto, sí, es una... A ver, ¿para qué quieren tener poder? Puede ser por rentas, pero también por el mero ejercicio del poder, por la distinción que da. Sí, Los políticos, alcaldes, diputados, son gente muy, se considera distinguida, son los pilares de la sociedad, cualquier cosa que dicen los periódicos la repiten, ¿no? Ocupan lugares de honra en los sitios, tienen las mejores filas en los palcos y en los deportes y en las cenas y en todo tipo de cosas. Entonces, no solo es poder para tener rentas, sino también obtienes rentas inmateriales. Y tú dices que, repito, aunque no sean corruptos, puede ser que haya muchos que no lo sean, pues tú digo, hagas un puente y hacen un puente, o hacen un ferrocarril, o quiero que todos los niños estudien el Lazarillo y todos estudien el Lazarillo. Es un poder muy psicológico muy grande. Repito, aunque no sea por menos más que eso, ¿no? Piensas o entiendes que estás sirviendo al bien público, hiciste mucho por los pobres, hiciste mucho por los pensionistas, hiciste mucho por los parados, entonces tú también te sientes bien, te sientes una persona respetada. Es un bienestar psíquico. Muchos bienes que consumimos son por bienestar psíquico, no por bienestar físico. Entonces es muy interesante esto. Supongo que las motivaciones serán variadas, pero también puede ser la obtención de rentas. La obtención de rentas me refiero a obtener, por ejemplo, un salario por encima de lo que tendrías en el mercado. Eso es una renta. sí. Y lo tienes, digamos, por medios políticos. Esa es la cuestión. Estos temas, porque ahora ya los estudian, vienen de un señor que se llama Gaetano Mosca. Sorel, George Sorel, Gaetano Mosca, Pareto, Robert Michels, Renzo Sereno, Charles Grant Mills, son algunos autores que explican que ven la política en términos de... Algunos son marxistas, otros no, pero ven la política en términos de clases. Que hay una... Por eso se llaman elitistas. Que dicen que todo Estado, toda sociedad política está gobernada por una élite política de profesionales. Del poder, como en cualquier oficio. Y estos son pero requieren unas habilidades, requieren un entrenamiento, no vale cualquiera. Entonces, al final acaban dominando los que saben del oficio. Igual que hay una élite de futbolistas o una élite de músicos. Claro. Pero hay una diferencia, ¿no? Y es que esta élite trata de ocultar que es la élite, ¿no? Claro, ellos, eso en las sociedades modernas. Claro, antes no, antes como que se veía el rey, ahora no. Antes era cerrado, las sociedades son más abiertas, en el sentido de que si ven personas con buenas características, con buenos dotes para el oficio, pues en la sociedad civil pues simplemente los atraen, los cooptan. Si ven un joven en la universidad, un joven, un líder sindical o una persona así que vale para esto, pues lo enseñan y lo adoptan. Pero es como, a ver, la metáfora es a lo mejor muy tosca. Es como el jugador de fútbol, que va el profesional que va por los campos de fútbol de infantil o de juvenil y mira a los chicos que juegan y los lleva a los grandes clubes, ¿no? Supongo que la política pasa algo semejante. Los políticos ya instaurados dicen, esta persona promete. Y le van enseñando.
Le dan pequeños puestos de responsabilidad, le dan cosas y le van enseñando el oficio. Por eso muchos políticos vienen de las juventudes de los partidos. Es ahí donde, digamos, donde destacan. Como las ligas juveniles, es algo semejante, solo que en este caso se centra en el oficio de la política, ¿no? Es otro tipo es otro tipo de oficio, digamos. Claro, y luego también tenemos el tema de los sindicatos, que menciona que los dirigentes de estos son socios juniors de la clase gobernante. Puede ser, sí. En muchos países Claro, se coopta de sindicalistas. sí, sí, Las trade unions, por ejemplo, el Partido Laborista fue creado por los sindicatos, no al revés. No es no es el partido que crea un sindicato, es el sindicato que crea un partido. Y los líderes sindicales, muchas veces, en el Partido Laborista, en origen, venían de las unions, de los sindicatos. Pero digo que esos libros nadie los lee, fueron un poco, no sé si desprestigiados o no se habla de ellos, triunfan más los esquemas pluralistas, tipo Robert Dahl, que el poder como que está muy distribuido, que todos tenemos poder, etcétera, ¿no? No, viene a ver, es un debate teórico de la ciencia política. Digamos que el viejo debate elitista como que se rechaza, que no se piensa en la política como un oficio, sino que cualquiera de nosotros podría ser y algo así, ¿no? Y forma parte del discurso democrático. Lo que tienen las élites modernas que son abiertas. Las antiguas eran cerradas, cerradas a aquella casta o casta de nacimiento. Ahora, un obrero, cualquier persona con dotes, eso sí, puede llegar a ser político. Esa es la cuestión. vale, claro. Entonces, luego también menciona algunos libros interesantes que, por ejemplo, el de Carol Quigley, Tragedy and Hope, Sí. que sí que no leí porque es bastante largo y lo tengo pendiente. Solo hay traducido un resumen de Sí, páginas. El libro tiene algo así como 1000 páginas. sí, Digo porque Carlos Quigley claro. es un académico. Sí, sí, Ya el no mentor es de Bill Clinton. un señor Fue. que iba de fuera, es un señor que, sin insider fue, creo, hablando de memoria, creo que fue profesor de Bill Clinton. Sí, sí, sí. De hecho, en una campaña presidencial, Bill Clinton le agradece al Sí. profesor y menciona una frase que le dijo. O sea, es bastante cercano incluso, diría yo. No, pero Claro, porque es un libro así medio conspiranoico, entonces claro, como que tiene mucho... sí, sí. Claro, si fuese de alguien que no se conoce ni nada, dirías, bueno, igual tal. Es extraño, ¿no? Porque es un señor, es un puro insider, es un señor que conoce, Sí, tiene sí. relaciones, no sé a qué nivel, pero tiene relaciones con el poder, directas o indirectas, y conoce el poder, digamos, no desde los libros, sino que vio en parte actuar a los gobernantes, sin ocupar nunca cargos de muy alto nivel, pero sí que estuvo cerca del poder, entonces más o menos con su capacidad de observación observaba cómo funcionaba. Claro. Yo lo que vi fue un resumen de un vídeo de YouTube, más o menos, que decía que esta persona sí que formaba parte de esa élite, pero a diferencia que ellos, él quería hacer público lo que estaban Sí, haciendo, ¿no? Y luego al final sí que tuvo un que poco de también, agobio, por digamos. ejemplo, Mosca cuando habla de las clases, cuando de la élite política dice que hay una élite superior y una élite de clase media. La clase media de la élite. Quiero decir, la clase media de la élite es, digamos, toda la suma de todos los que pertenecen a la élite. Cuidado que es una élite abierta. A veces, algunos caen de ella y otros. Hay una clase media y entre ellos escogen a los dirigentes. Es decir, es raro que el dirigente venga del pueblo. El dirigente normalmente ya es un político, pero es un político de nivel medio. Por ejemplo, Pedro Sánchez era un diputado. Formaba parte de la clase política, a un nivel de clase media, digamos. Era un diputado de los cientos que hay de diputados, autonómicos o etcétera, ¿no? Y de ahí, como tiene dotes o por su habilidad o por su ambición, son dotes personales también, pues se hace con el poder. Feijóo viene del pueblo, Feijóo viene de ser presidente de la Junta, también es miembro de esa clase. En general, no cogen a una persona por la calle y a un tendero así lo llevan para arriba. No, normalmente ya tiene que formar parte de eso. Sí, sí. Ahí está la cuestión de la clase. Pero claro, requiere un proceso de aprendizaje. Es raro que desde fuera, sin ningún tipo de capacidad, llegues arriba. O Claro, estás entonces apoyado, sería. o tienes algún tipo de habilidad, o ya empezaste ya tienes algún tipo de experiencia en esto. Sí, luego la forma también de reclutar a la gente, por ejemplo, en las universidades americanas, ¿no? Con masonerías como Skull and Bones y tal, Bueno, donde viene por. son formas de reclutamiento, sí, de ayuda mutua. Claro, en España Las no conozco masonerías, ninguna, ¿no? es que no cualquier forma de decir, pero tienes que tener unas habilidades. Claro, claro. O pertenecer a una familia, por ejemplo, ¿no? Que más o menos los Bush estaban todos en eso, Lo creo. que los Estados Unidos son una democracia aristocrática.
Es decir, que es una democracia en el sentido que se puede optar por cualquiera, pero normalmente se escoge entre miembros de dinastías. Claro, sí, sí. O que es muy frecuente que sean miembros de dinastías, Kennedy, Bush, ¿no? Los Clinton, etcétera, los Gore. Entonces, por lo mismo, porque ya dominas el oficio, tienes relaciones, tienes contactos, sabes cómo se juega eso. Entonces, como cualquier oficio, si usted quiere seguir el oficio de su padre, pues tiene ciertas ventajas. Sea cual sea el oficio de su padre, porque su padre le puede decir, mira, vete por aquí, estudia esto, lo otro, tiene contactos en empresas, sabe cómo se hace para entrar en ese tipo de trabajos. No quiere decir que usted valga para todo, pero si quisiera dedicarse a lo que hace su padre o su madre, tendría ventajas. Sí, No quiere claro, decir que lo es más consiga, pero fácil. tiene ciertas ventajas. Sí, sí. Y se debe a esto, al conocimiento tácito, que muchas veces se olvida. Hunting hablamos Claro, del no, no, conocimiento tácito, el vale. conocimiento que no está estructurado, que no está en los libros, que son cosas que se saben hacer, pero no se han aprendido, digamos, de forma formal, sino que se aprenden por imitación o viendo cómo los demás hacen. Y mucho del Sí, conocimiento, buena parte del conocimiento político es tácito. Pero ya que me preguntan de las clases, quería hacer un matiz. El concepto de clases, y el primero lo acuña, son los liberales franceses, de los liberales libertarios franceses, del Círculo de Seis. Charles Comte o Dunoyer son los primeros que hablan de estas cosas. Pero cuidado, hablan de las clases en relación al Estado, no en relación a los medios de producción. Y claro. hay una clase, digamos, dominante que extrae rentas desde el Estado y una clase dominada que paga rentas al Estado. Ese concepto de clases, digamos que Marx lo apropia, lo cambia, lo aplica a los medios de producción. Pero el concepto estaba por ahí latente desde el siglo XIX. Calhoun, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, en Exquisición sobre el Gobierno. Este era un insider también. Dice algo semejante también. Sí, Es un autor que también no es muy leído. No es muy leído con razón, porque era muy esclavista, o sea, defendía la esclavitud, defendía el sur, defendía la secesión del sur. Entonces, claro, es un autor olvidado, pero era un señor muy listo. Aunque tuviera estas maldades, era un señor muy listo. Y fue vicepresidente de los Estados Unidos, sabe de qué está hablando también. sí, sí. Entonces, perdió que ese Sí, concepto está ahí, después se lo apropian a la clase, nadie habla de la clase del gobierno, hablan de las clases económicas, como que hay los ricos, los pobres, sí, las empresas y el resto. Y es digamos, una adaptación al discurso, digamos, socialista de la teoría de las clases, clásica liberal. claro, yo muchas veces cuando hablo igual con gente más anarquista de izquierdas, siempre hay esta diferencia, ¿no? De que ellos ven empresas capitalistas que igual para nosotros no son capitalistas porque son más crony capitalism, Sí, ¿no? O empresarios sí, que ser capitalistas por competir en el mercado. Y yo creo que esa es una diferencia en la que si nos acercásemos podríamos llegar igual a más puntos en común, a entendernos más. sí. Pero pasa que a veces es difícil distinguirlas. Sí, claro, claro. Y todos aparecen como que tienen una empresa, pero efectivamente hay empresas que son beneficiadas del. Es que yo esas empresas, Roderick Long quien habla de estas cosas cuando habla de la estructura del Estado. Creo que es Roderick Long, en un trabajo, en un libro de estos, en la compilación de Hart, de las clases sociales. Roderick Long habla de estas cosas. Lo que pasa es que esas empresas, yo las meto, y creo que inspirado en Roderick Long, yo las meto dentro del Estado, no las meto fuera del Estado. Por ejemplo, Ujú. las empresas que derivan su beneficio no del mercado libre, sino de algún tipo de protección estatal. Por ejemplo, la banca para mí es parte del Estado, no está fuera del Estado. Y que esto puede parecer muy Sí, polémico, etc. Pero la banca para mí actual la banca actual forma parte del aparato del Estado. O la industria de armamento, por ejemplo, forma parte del Estado, aunque sea formalmente privada. De hecho, pasan de un sitio al otro, muchas veces. En Estados Unidos está más estudiado que aquí, pero pasan de un sitio a otro. Generales que pasan a la industria o de la industria que pasan al Ministerio de Defensa, etcétera. Que hay como una imbricación, ¿no? Digamos, de unas en las otras, ¿no? Y esas empresas yo no las veo, no es como una fábrica de chorizo, como una fábrica de calcetines, que son distintas. Lo que pasa es que es distinto a veces es difícil diferenciarlas porque algunas de estas empresas se benefician de protecciones o tienen la capacidad, digamos, de influencia para esto, pero creo que son empresas de forma distinta. Entonces, todas las empresas, digamos, que derivan sus rentas de algún tipo de concesión, beneficios, y no son empresas en el sentido estricto. Cuidado, aún así son empresas, en el sentido que tienen que dar beneficios a fin de año, tienen que tener. Se entiende que están mejor gestionadas así que si la gestiona el Estado de forma directa, ¿no? sí.
Además que, bueno, que obtienen rentas, su beneficio, pero pues, es un debate sobre la privatización, ¿no? Sí, es mejor. Sí, no, no son correos Cuidado, tampoco, pero que están, pero tienden a estar mejor gestionadas, digamos. sí, sí. Por eso muchas veces se prefiere. Aparte que eludes responsabilidad. Si hacen algo mal, la culpa no es tuya. Es decir, si el servicio de basuras no funciona, la culpa es de la empresa. Si la electricidad no funciona, la culpa es de la empresa, no es culpa del Estado. Entonces es una forma de eludir culpas. Claro, sí, sí. Además, luego también se le salva si pierde, ¿no? Como los bancos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro. Creo que es un buen criterio de demarcación. Sí, luego también Los bancos se digo que, salvan, por otras ejemplo, empresas, hay porque otros no se salvan. claro, Se porque habría no que se salvar salva los una dos. tienda de chorizo, ¿no? Que quiebre. Porque yo creo que las salvan porque forman parte precisamente del propio sistema de gobierno y hacen funciones que el Estado le gusta hacer, solo que no las gusta hacer de forma directa. Sí, porque estaría feo, ¿no? Que Pasó, se por vería un ejemplo, con poco la... las empresas militares de mercenarios, ¿no? También cada vez son más frecuentes. Es decir, que el Estado, en vez de mandar un ejército, digamos, de recluta normal o un ejército profesional, pues manda empresas de ese estilo. En Irak, por ejemplo, se vio. Mandaron muchas empresas de ese estilo. También así las bajas, pues no se le pueden achacar, no son del gobierno, etc. No, es una forma de externalización de riesgo. Sí, Pero ¿quién paga esas empresas? Les paga el gobierno. sí, No sé, así al no final te... eso Claro, es claro. prestar el servicio público de forma privada. A mí no me gusta mucho ese tipo de empresas. ¿Eh? No, la verdad que no. Muchas veces tienen lo peor de los dos sistemas, no lo mejor de los dos. Sí, y luego también el sistema bancario que menciona. También está el problema de que desde que se crea la Reserva Federal eh, y demás, ya tampoco tenemos un dinero libre, ¿no? Entre la reserva fraccionaria y todo el poder que tienen también estos bancos, que son también, como usted dice, ¿no? Son casi privado-público, se dice, pero son, el A gobierno ver, no puede intervenir, por ejemplo, en la FED. pero tienen el privilegio de emitir dinero a través del Claro, multiplicador bancario, por ejemplo. Tienen el curso forzoso, es decir, que el dinero que ellos emiten puede ser usado para pagar cualquier deuda y se cotiza a la par que el dinero base, ¿no? Y sí. después tienen ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que te rescata, es decir, ¿qué nombre que estoy? El nombre que tienen, el rescate, es decir, que tiene una cantidad mínima, o una cantidad que le garantiza el Estado, la garantía de depósitos, ¿no? Eso Ah, sí, sí. no tiene ningún otro sector. Si usted hace una mala compra en un sitio y no le envían el producto, no lo rescatan. ¿No? Es decir, en cambio, si mete el dinero en un banco y no le el banco quiebra o así, le garantizan hasta 100.000 euros. Pero eso en ninguna otra empresa. Si usted hace una compra y el que le va a vender quebró, usted tiene problemas para recibir el producto después, probablemente. Ya lo vi varias veces. Agencias de viajes, que usted contrataba un viaje y la empresa quebraba porque quedaba la gente sin viaje. Que no es fácil de eso, no lo rescatan. Es decir, vamos, tiene cierta lógica, pero que decir, pero porque el banco lo rescatan. Digo que muy privado no será. Porque tiene una serie de poderes públicos. Además, a cambio, los bancos le compran la deuda pública al gobierno, etcétera, contribuyendo a financiar. No es un sistema de empresa privada. Claro. Eso sí, la banca podría ser perfectamente privada. No quiere decir que la banca no pueda ser Sí, privada. sí. Solo digo que a día de hoy Claro, pero la también regulación ahí no deja. está imbricada con el gobierno y otros sectores también. ¿Eh? Claro, no, no tenemos un dinero libre ahora No, mismo. O sea, ni en competencia, ni cada banco emite su dinero, etcétera. Es un sistema mixto. Hace funciones monetarias, pero las hace, digamos, a través de empresas privadas. No quiere decir que aún así no pueden hacerlo bien o hacerlo mal, dentro de las reglas en las que claro. juegan. Incluso así hay bancos que lo hacen mal y bancos que lo hacen bien. Es que hay bancos que no precisan de ser rescatados. Sí, es verdad, y le dan incentivos fiscales al final si recompran la deuda pública, en vez de que si hiciesen otra cosa, Hombre, y obviamente el se banco salva. malo, por ejemplo, fue comprarle a los bancos los activos a precios no de libros, pero sí superiores al mercado. Fue una especie de ayuda encubierta que se le hizo a los bancos para que no quebraran. Le compraron, digamos, todas las hipotecas o casas que tenían en su poder, que no habían sido pagadas, o parte de ellas, ¿no? Sí.
Es un banco malo, es una especie de rescate encubierto. Sí, sí. Pero no, bueno, son, digo, un poco esas empresas sí, otras no. O tienen alguna peculiaridad esas empresas. Sí, un poco también como las ayudas encubiertas que se le dan a los paneles solares, por ejemplo, las eólicas, ¿no? O las eléctricas con la titulización el déficit de tarifas, que se transforma después en deuda garantizada por el Estado. Es decir, que hay muchas formas de ayudar a las empresas, pero yo creo que no todas las empresas son de. Yo las meto dentro de, no fuera de. Sí, 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 totalmente, totalmente. Em, claro, y luego también dice usted que cuanto más malo me vuelvo en estas cosas, creo que más voy acertando. Y, y yo creo que puede ser un poco Bueno, así también. claro que sí. Yo, a mí no me gusta pensar mal de la gente, ¿no? Me gusta pensar que todos están ahí por el bien común y cosas por el estilo. Pero digo que normalmente cuando uno más malo se hace, efectivamente, cuando piensa más mal, muchas veces acierta más. Por desgracia, me gustaría equivocarme. Claro, pero partiendo un poco también de la teoría anarquista del origen del Claro, Estado, al final compartimos diga otra cosa. una visión del Estado como algo en origen negativo y que la lógica que impera allí dentro pues no es muy positiva, pues claro, normalmente tiende uno a ver las cosas como más mal. Ojalá me equivocara, pero yo, cuando veo luchas de poder y cosas por el estilo, normalmente no pienso en filtraciones, pienso en luchas internas dentro de los distintos órganos de gobierno o dentro de los propios partidos o entre los partidos. O sea, no veo así como bondad o cosas por el estilo, ¿no? Claro, me Ya, equivoco, además yo creo que cada vez, ojalá me equivocara, yo no sé si estoy. sí, yo creo que además se ve que las instituciones cada vez se van degradando más, si se puede decir que Ah, algún no, a día, ver, ¿no? eso es un mito también. Está la democracia degradada, yo creo que no. Empezó así. No, lo digo así, porque todo el mundo está, "Ah, entonces no sé qué, ¿cuándo estuvo bien? ¿Cuándo Claro, no, estuvo por bien? ejemplo, en las formas, aunque sea, yo creo que las formas sí que se ha ido degradando un poco en ese aspecto. Sí ¿Cuándo que estuvieron obviamente bien las formas? Porque parece que hay una especie de edad de oro, que la democracia era pura y que después fue degenerando. A ver, más o menos, que claro, usted es muy joven. Yo recuerdo este tipo de trucos y tretas políticos. Los vi yo muchas veces yo, como, por desgracia para mí, pero yo trabajo, pues, llevo mucho tiempo siguiendo la política, más o menos diariamente. Entonces, este tipo de. Y siempre los periodistas, los críticos o los de la oposición decían que nunca estuvo peor. ¿No? Es como el mundo, nunca estuvo peor. Jamás, nos va peor y tal, y es el tal, y todo cada vez es peor. A ver, con datos en la mano no me da eso. Y que puede ser que acabe mal, sí, puede ser que acabe mal, pero yo no veo esta democracia, digo la española actual, especialmente degradada, está como estuvo siempre. Por lo que más o menos estamos haciendo este programa. Entonces no la veo especialmente degradada. Ahora, que pasa que se usan los trucos y las tratas que se usaron siempre. No. claro, pero es como más descarado, diría yo, casi, en algunos A ver, aspectos. ¿quién No sé. cambió? Usted no se acuerda de cuando estaba Felipe González. A ver, Felipe González, los escándalos que había eran con muertos. También era otra circunstancia, hay que decir, ¿no? Pero eran con crímenes de Estado, ¿no? Quien intervino la justicia, en primer lugar, y que dijo que Montesquieu muerto fue Felipe González, ¿no? Entonces, que no recuerdo yo esta bondad. Y escándalos más o menos tuvieron todos, que pasa que algunos se supieron después. Sí, Todos acusaban unos a otros de autoritarios, dictadores y cosas por el estilo. Y más o menos intentar controlar los medios públicos, los intenta controlar más o menos todos. Más o menos sutilmente. claro, digo las formas, no el fondo. Al final el fondo obviamente sí que todos van un poco hacia el control, el poder, ¿no? Y las formas, a ver, pues sí, puede ser, pero no vaya a pensar que, o sea, mi opinión, mi modesta opinión, porque tampoco hay una vara, un metro para medir la degradación, ¿no? Y hay que compararla con un supuesto estado de pureza, ¿no? Algún día en la historia, cuando la política fue pura, ¿no? Y esa medida no la tengo yo. En todo caso, podemos decir que vemos más cosas porque el Estado ahora interviene más. Entonces hay más opciones, digamos, a hacer daño o intervenir en la vida social. Pero no es que la naturaleza del político ahora sea muy distinta a la de hace 30 años, por ejemplo. Entonces, no, Claro, y claro, degrada, vale, ¿y cuándo estuvo bien?
Cuando, cuando estuvo bien son 100, ahora estamos en 70. Hay una medida así. ¿Qué? Sí, Hay índices internacionales, más o menos los internacionales, España, hombre, algunas veces un poco mejor, otras peor, más o menos aparecen las democracias más o menos plenas. Y yo más o menos así lo percibo. Vamos, sí, podemos expresarnos libremente, pues más o menos las elecciones son con todos los mecanismos de marketing, de estética, etcétera, que hay, pero más o menos las elecciones son libres. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando estamos en la oposición, pues pensamos que el otro es muy malo. Pero cuidado, también lo piensan los otros de nosotros cuando están las derechas en el poder. Piensan también que es sí, un sí. autoritarismo terrible, leyes mordaza, todo tipo de cosas, ¿no? Y, a ver, yo creo que de momento está más o menos como siempre, no pudo estar mejor también, podía estar peor también. Hay miedo de acabar con Venezuela. Cuidado, que ese riesgo existe, ¿eh? No existe, no, existe pero en todas partes, ¿eh? No solo en España. De que haya, digamos, una intrusión del poder, etcétera, por parte de los medios y que acaben controlando y creando una especie de dictadura blanda, una cosa así, ¿no? Esa tentación pudiera existir, pero yo de momento aún no la veo. Sí, yo veo también que va calando, por ejemplo, un discurso más liberal en el ámbito económico, por ejemplo, que ya no se critica tanto igual a las personas que se van a Andorra, ¿no? Como antes, que iban a martillo, ahora ya un poco se A va ver, dando cancha, a yo ver, creo. los logros que conseguimos son en el ámbito cultural. De momento en la política un poco conseguimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poco conseguimos. Quiero decir que los salarios mínimos siguen subiendo, como siempre. O sea, leyes, ya no entrando en cosas ANCAPs muy radicales ni cosas así, ¿no? En políticas del día a día, el salario mínimo, controles de precios. Ya se volvió, el salario mínimo sube sin tal ni. Solo una cosa, ahora hay oposición. Antes ni siquiera la oposición había. Hay oposición en los medios, hay gente que lo critica. Antes ni eso lo había, ¿no? Pero siguen subiendo. Hubo propuestas de intervención de precios durante la inflación, de control de precios, sigue habiendo las de control de alquileres. De momento no cuajan. Eso a lo mejor eso se consiguió, ¿no? Pero revertir Sí. esto no. O sea, hacerlo más liberal. Yo pocas medidas liberalizadoras en los últimos 10 años. Sí, no, en el ámbito político tangente Digo en no, el ámbito no tenemos. del liberalismo respetable, no de Sí, la sí, gente rara, así como yo. No, en el liberalismo respetable. ¿Dónde están los logros? A ver, ¿qué hicisteis? ¿No? Mejor lo que sí, hacen es pero bueno, frenar que no vaya peor, pero no hay aún un movimiento digamos, que se transmita en políticas, en partidos, que un partido, digamos, con opciones de gobierno asuma alguno de estas cosas. sí. Varían en el grado de socialdemocracia que tienen, pero más o menos son parecidos. Claro, o sea, es una diferencia, como dice usted, de grado, no de esencia, ¿no? Sí. O sea, no, el imaginario es normal, el imaginario también de los políticos es el de la sociedad en la que viven. Si la sociedad en la que viven es muy intervencionista, es muy partidaria de este tipo de cosas, pues acaban haciendo así. No tienen es lo fueron, como son educados, son los valores que tienen, es normal que actúen así. No tienen nada de particular. Yo siempre digo, la culpa es nuestra, que a lo mejor no sabemos explicar bien, ya hablo por mí, o que no sabemos defenderlo bien o lo que sea. Pero bueno, se consiguió que por lo menos no fue muy, no se derivó en mucho más intervencionismo. Pero al revés, pocos logros se consiguieron. Lo único que se frenó fue la deriva. Digo en los últimos 10 años. Subidas de impuestos una tras otra. No veo yo que el liberalismo, digamos, respetable consiga grandes éxitos. Sí, no, no, por desgracia, no, no muchos, pero en el ámbito social sí que yo veo cierto progreso, ¿no? ¿Cómo cuál? O sea, por ejemplo, que ahora en redes sociales hay pues gente muy mainstream que le sigue muchísima gente y que ya van contra el discurso de, por ejemplo, lo que pagan los autónomos, que ya dicen que se paga mucho, que los que se van a Andorra que incluso que hacen bien, que si les cobran Bueno, mucho sí. pues son libres. Ahora, por lo menos, digamos, hay un grupo de liberales o libertarios, o como quieran llamarle, más o menos conscientes, que no lo había en mis tiempos, que conocen algo de doctrina, que estudiaron a los clásicos, que tienen información ya de este punto, y hay medios de comunicación ya en esta línea. Eso ya es un avance. Pero siempre digo que hay que tener paciencia. Como estaba antes y como está ahora, se mejoró mucho.
O sea, no, pues no es en el ámbito de las ideas, pero no quiere a la gente que llegue ya. Porque si llega ya sin una población, digamos, que no sabe de qué va esto, por lo menos que no haya discutido esto, cuidado, no quiere decir que tengan que hacernos caso a nosotros, quiere decir que por lo menos que estas ideas que se discutan en la arena pública, ¿no? Y estás a favor o en contra, porque se discute, y ahora se discuten, y si se discute, por lo menos buena parte de la población las entiende y si llega el momento es capaz de apoyarlas. Esa es la idea de difundir estas cosas. Sí. Y quería preguntarle también que cómo le va el libro que está usted escribiendo, que tengo A ver, entendido ahora que... estoy acabando uno que me encargaba hace tiempo, a ver si me queda bien, sobre los estados pequeños, sobre la escala de los estados. Y eso que es un tema que me interesa mucho. De la fragmentación política, si es positiva o negativa. Mi idea es que es positiva. El tamaño de los estados influye de forma inversamente proporcional. O sea, cuanto más pequeño es, creo que tiende a ser mejor que el otro. Un estado grande, tiende, es una tendencia. Entonces, es lo que estoy intentando explicar, porque una de las cosas que se le critican a Milei no es solo de la guerra, es que no descentralizó. Sí. Y eso es muy importante, porque es la forma de garantizar que si hace cambios que no se van a revertir. Quiero decir, si tú ahora, Milei, si con el Estado central ya hace medidas liberalizadoras, pues llega dentro de 8 años o dentro de 4, cuando sea otro gobierno, pues simplemente darle la vuelta a las leyes y ya está. Pero si esas leyes están desconcentradas, sí tendrías algunos estados o provincias más intervencionistas, que tendrías otros más liberales, y eso ya es más difícil que acabes con ellos. Es crear como una arquitectura institucional que dificulte, Sí. digamos, la regresión a normas de antes y que facilite, digamos, medidas de libertad. Por ejemplo, siempre lo digo, a veces es muy discutido, por ejemplo, los impuestos en España, si no hubiera un sistema autonómico, pues serían más altos. Por ejemplo, seguiríamos con un impuesto de sucesiones. Pero basta que una comunidad lo quite para que las demás vecinas, etcétera, empiecen a bajarlo también, por pura competencia fiscal. Y al final ese sistema descentralizado favorece, digamos, que haya cierta competencia fiscal o regulatoria entre autonomías. Y es una cosa que yo considero positiva. Por eso me interesa tanto. Por eso me interesaría tanto que Milei también dijera alguna palabra sobre ese tipo de temas. Sé que la realidad de allí es distinta, pero es un aspecto central del libertarismo. No solo es la economía austriaca o la economía liberal, sino también cómo diseñas las... Y eso es lo que estoy haciendo, más o menos. E intento hacerlo, a ver si me queda bien. Me quedan páginas o así. Seguro que sí. Usted mencionaba también, ¿no? Las taifas en alguna conferencia, le tengo Sí, a ver, escuchado, que tenían ahí una... es una cosa que le gustaba a los libertarios viejos, a los austriacos viejos, le gustaba mucho un señor que se llamaba Leopold Kohr, The Breakdown of Nations. En español no sé cómo lo tradujeron, está traducido, la ruptura o algo así de las naciones, que es un señor muy, en esta línea muy, muy interesante, ¿no? En el sentido que defendía, digamos, los estados pequeños, que hubiera fragmentación, porque eso favorecía, digamos, la libertad y la competencia entre estados. Y aparte, pero no solo eso, aparte dificultaba, digamos, que no las imposibilita, cuidado, no las imposibilita, y hay ejemplos, pero dificulta que haya una tiranía, porque hay mucha más movilidad entre las poblaciones, etc. Entonces, ese señor introduce el concepto, si no recuerdo mal, de constelación de estados. Son aquellas épocas de la historia en que hubo territorios con muchas unidades políticas en un territorio relativamente pequeño. Por ejemplo, las polis griegas. Todos conocemos el pensamiento griego, las matemáticas, la de Euclides, la filosofía, todas las cosas que hicieron los griegos. Bueno, ¿qué sabemos de los persas, que eran mucho más grandes? Y seguramente también tenían pensadores o así. ¿Qué sabemos de los persas? ¿Qué legado dejaron los persas, que era el macro imperio de la época? Aquellas 100 o ciento y pico, no sé cuántas polis variaban en el tiempo, pero podían llegar a ser perfectamente 100 polis, ¿no? Dejaron un legado. Otro legado fueron las ciudades de Estado del Renacimiento italiano, ¿no? Que eran muchas ciudades compitiendo entre sí. Tenemos todo el legado de la filosofía, del arte, de la música o de la pintura del Renacimiento, precisamente porque al estar en competencia fiscal. Y otros son las taifas, que tienen muy mala prensa. Y siempre tuvieron muy mala prensa. Además, los libros de historia eran muy despectivos con ellas. Es decir, que las despreciaban así como una cosa, como en tiempos de la conquista árabe. Bueno, si te pones a estudiarlos un poco, no fue así.
duraron relativamente poco, tuvieron como dos épocas, ¿no? Pero en el primero duraron como 80 años. Pero los logros fueron bastantes, ¿eh? Económicamente fueron muy prósperas, hicieron mucha literatura. Hay una novela que se llama Franz Bayer, que se llama en España, en una novela histórica que se llama El puente de Alcántara, la cito en alguna ocasión. Es la novela de las taifas, que habla del rey Al-Mutamid. Estoy hablando de memoria, el problema de grabar estas cosas es que después cualquiera que sepa la historia dice que estabas diciendo usted, ¿no? Pero creo recordar que era el rey Al-Mutamid de Sevilla, y habla de la corte de poetas que tenía, etcétera, porque como las cortes eran muy cultas y había muchas y disputaban unas con las otras, ¿no? Pero claro, esos experimentos acabó. Y entonces, esos son los experimentos de ciudad-estado. Otros que también me gustaría investigar son las ciudades-estado mayas. En su época de esplendor también eran así. Pero de eso sé menos, ¿eh? No me haga mucho caso. Pero la idea es esa, es decir, que en un microsistema, que haya muchas unidades políticas que compitan, que favorezcan, etcétera, pues favorece mucho la competencia, no solo fiscal, la competencia cultural, la competencia en todos los ámbitos, la competencia de sistemas políticos, porque se ensayan un montón de ellos y al final se adopta esto. Es una tesis que después amplía para Europa Eric Jones en El milagro europeo, hablando de cuando en la Edad Media había cientos de unidades políticas en Europa, y el milagro europeo es ese. Que haber estado fragmentado en muchas unidades políticas. Además, Europa, en cuanto empieza a unificarse y así, no, cuando empiezan a crearse grandes estados, primero las guerras fueron a una escala mucho mayor. Y después la Unión Europea, pues lo que se da es obvio, es un estancamiento. Aquella vitalidad que tenían la riqueza de estados y de culturas que había, pues se pierde, se homogeneiza y se pierde. Sí, sí. Aún estaba viendo yo los datos de la moneda de reserva, del euro, en los últimos 20 años, ¿no? Si se usa como moneda mundial, como moneda de reserva mundial, no consiguió nada en 20 años. Sigue estando más o menos como estaba hace 20 años. Es más, no hice la suma, pero me gustaría que se hiciera la suma de cuánto sumaban las principales monedas de antes de la unificación y compararlas con el euro. Es decir, como monedas de reserva mundial, ¿no? El marco, el franco, lo que había antes, ¿no? Como monedas de reserva y compararlas con el euro. No sé si habrá mucha diferencia a favor del euro. Si la hay, no es mucho, ¿eh? Es decir, ¿qué No, consiguió? claro, sí. Y hablo de la Unión Europea como Unión Europea. Esto es desde más, no como dicen que nos quitó las guerras. Eso fue el mercado común. El mercado común es una cosa. Sí. La Unión Europea es desde Maastricht para acá, desde el año 92 para acá. Los 30 años que íbamos. A ver cuáles son los logros. El tapón en la botella. No, me gusta. No, me gustaría que me lo dijeran. Siempre usan el argumento de que acabamos con las guerras. Y es cierto, pero fue el mercado común. No fue el... Por cierto, varias de las guerras de los últimos años fueron en Europa. La guerra de Yugoslavia y la guerra de Ucrania. No sé cuál es el efecto civilizador de esa unión. Creo que dice que lo de antes fuera bueno, pero repito, el modelo de Jones, el modelo de Baechler o el modelo de Rubén Zorrilla, por ejemplo, que otro argentino, o de Joel Mokyr, que hablan de estas cosas, es que la fragmentación política fue lo que dio lugar a, digamos, al milagro europeo, al triunfo de Europa en su momento. Yo creo que la unificación política está volviéndonos una nueva China, o sea, un país así como estancado. Pero bueno, es una opinión, también se puede discutir. Digo la Unión Europea, no el mercado común. O sea, la idea de que los países comercien, que circule la gente es una cosa. Otra cosa es crear una superestructura por encima. Crear como un Estado federal europeo por encima. Claro, usted dijo una vez una frase... Sí, dijo usted una frase que me gustó mucho, que era: yo soy europeísta, por eso estoy en contra de la Unión Europa Europea. nunca estuvo unida. Nunca. Va contra su genio. Va contra su, digamos, contra su configuración geográfica, sus ríos, sus montañas, sus distintas culturas, sus distintos idiomas. No se adapta bien a la unificación. Y el genio de Europa es ese. Europa unida pues tiene 30 años. A ver qué acaba esto. Bueno, y para cerrar ya, que nos queda un minuto, quería que nos recomendase, que ya dijo bastantes libros, pero yo creo que ya es tradición preguntarle por algún libro más para que recomiende leer. Chancellor, el precio del tiempo. Salió el año pasado, está muy bien. Y literatura Roussel, Locus Pocus. No, Locus Solus. Locus Solus, de Roussel. Es un libro viejo, a ver si lo consiguen. Locus Solus. Y después El precio del tiempo. Es un libro precioso, además muy en la perspectiva austriaca. De los últimos que salieron que más me gustó. Yo pongo algo de conseguir.
Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Mil gracias, don Miguel, por haber venido a esta entrevista y esperamos tenerle de nuevo en otras ocasiones. Espero verlo pronto también. Muchas Gracias. gracias. Nos Hasta vemos. luego, buenas tardes. Chao.